Hola, ¿cómo te encuentras? Nosotras en Casa Juárez, una charla más. En esta ocasión está en esta mesa, en esta charla, Diana Romero. Ella es una persona que se ha dedicado a la educación especial de manera profesional y tiene un centro del cual nos estará platicando más adelante para decirnos qué trata en este centro, qué tipo de situaciones o circunstancias atiende en la comunidad infantil en la ciudad de Torreón, aunque también tiene este centro en la ciudad de Monterrey. Y vamos a ir enfocando la plática a la importancia de que papá y mamá estén presentes en estos procesos con sus hijos. Y en este mes en el que se celebra el Día del Padre, pues vamos a estar además enfocándonos en cómo se involucra papá en estas situaciones. Pero para eso, pues vamos platicando ahora con Diana, a quien saludo con mucho gusto. Diana, gracias por estar aquí, gracias por abrir esta ventana en este cafecito. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Agradezco igualmente la invitación y el poderte conocer. Y me encuentro bien aquí dispuesta a compartir y a platicar un poquito acerca de lo que hacemos. Así es. Y bueno, esto que tú haces, ¿desde dónde lo haces? ¿Desde dónde realizas esta atención a los niños? Y vamos platicando sobre cómo les ayudas, en qué les ayudas, a quiénes. Bueno, nosotros atendemos a niños con algún requerimiento especial en su desarrollo, en su aprendizaje y también en sus emociones. A veces estas condiciones pues están entrelazadas o generalizadas hacia diferentes aspectos de los que menciono. Y pues lo que nosotros hacemos es hacer evaluación diagnóstica, posterior a ello considerar un tratamiento que siempre va encaminado a ser un tratamiento integral. Este tratamiento integral tiene la finalidad de ir estableciendo objetivos en las diferentes áreas en las que podemos impulsar el desarrollo de un niño. Establecemos como un orden prioritario, ¿verdad? Que hay que dar más énfasis en cierto momento del tratamiento y estamos evaluando y estamos dando un seguimiento constante. ¿En qué les ayudo? Pues bueno, yo he pasado por todas las etapas o todas las funciones que hemos establecido en el centro desde que iniciamos en Monterrey hace 26 años. Me he involucrado desde la parte de la evaluación, desde la parte ya terapéutica de poder atender al niño directamente, la entrevista con padres, el acompañamiento a los padres, capacitación a terapeutas, a padres, a colegios. Y bueno, he tenido la fortuna de poder vivir diferentes experiencias en este ramo. Claro. ¿Qué te lleva a abrir Mentes Brillantes, que es este centro? ¿Qué te impulsa, qué te motiva a abrir el centro más allá de, bueno, no sé, te iba a decir más allá de la evaluación, pero a lo mejor esto es lo que te impulsa a abrirlo? Sí, pues mira, yo creo que desde niña yo tenía muy claro el deseo de ayudar a los que observaba con alguna necesidad, principalmente niños. Me llamaba la atención un niño que tuviera alguna diferencia, por así decirlo, o que tuviera una dificultad en su vida, en su proceso. Y me orienté desde muy niña a pensar en cómo podía yo hacer algo, ¿no? Y más adelante pues ya fui buscando esta carrera de educación alineada a la educación especial y pues bueno, me he estado preparando a lo largo de mi vida profesional en estos temas. Me llama la atención que digas, me he estado preparando. Esto es algo que no tiene un fin, te tienes que seguir preparando para poder atender a los niños con alguna situación especial. Claro, sí, sobre todo en aprender metodologías nuevas o actualizaciones de esas mismas metodologías que van siendo probadas, que tienen una validez de funcionamiento, y eso es muy importante para orientar a los papás, ¿verdad? De poder decir, bueno, esto está científicamente probado, estos métodos los podemos adaptar a la situación del niño, y por eso es muy importante prepararnos constantemente, porque sí, como bien dices, nunca termina. Ok. Diana, ¿cuáles son
los problemas de desarrollo que se atienden en Mentes Brillantes más comunes? Pues atendemos condiciones del desarrollo ligadas a la parte física, que muchas veces traen por añadidura retos cognitivos, verbales, y atendemos más como esa parte. Igualmente trastornos del espectro autista, que son condiciones más también generalizadas en la parte sensorial, en la parte cognitiva conductual, verbal. Y pues sí, digo, en la actualidad son cada vez más frecuentes estos casos. Yo te puedo decir que hace 26 años que yo iniciaba el centro, eran casos más aislados los que nos llegaban y a veces casos donde todavía no había un diagnóstico. Entonces el papá lo llevaba para una terapia de lenguaje, porque observaba que el niño no hablaba, ¿no? Y fue lo que también nos impulsó a prepararnos más en este tema para poder hacer el diagnóstico y para poder orientar a esas familias que años atrás desconocían de esta condición, que actualmente ya es más reconocida, ya más especialistas la trabajan, la pueden diagnosticar. Entonces sí, a lo largo de esa línea de tiempo yo he visto cómo se ha incrementado esta condición. Entonces pues sí atendemos mucho niño dentro del espectro. También condiciones del aprendizaje, niños que presentan déficit de atención o problemas ya específicos con los procesos cognitivos, la memoria, la percepción, la parte académica. Y bueno, te decía también los aspectos emocionales que muchas veces están ligados a todas estas dificultades. Claro. ¿Qué de todas estas situaciones que nos estás platicando? Y es que mientras te escuchaba, pues veía como muchas ramas, ¿no? Se abarcan muchas cosas. ¿Cuáles de todos estos trastornos es más difícil de atender o lleva más terapias o más trabajo cercano al niño y a los papás? Los trastornos del espectro autista. Sí, esa es una condición que permea todos los ambientes. Es un desafío su atención en las escuelas, su atención en la familia, y terapéuticamente pues sí son niños que requieren un programa más intensivo y más integral. O sea, con ellos hay que trabajar en diferentes áreas, como te comentaba, para poder que ese desarrollo vaya avanzando y se vaya mejorando con este tipo de intervención. Y el estar con los papás constantemente en acompañamiento, en capacitación, también marca una diferencia muy evidente cuando esto sucede, ¿no? ¿Hay alguna edad para, ya enfocándonos a esto del espectro autista, porque pues me dices que es lo que además más se ha puntualizado y lo que más lleva tiempo de atender o es como más complicado atender? ¿Hay alguna edad en la que sea adecuado llevar a un niño para que se diagnostique? Hemos recibido niños desde el año y medio. Y por eso te pregunto, precisamente, discúlpame, porque sé que, digo, hace unos pocos años se decía que tenías que esperar a que cumplieran cierta edad para que pudieras ser diagnosticado. ¿Es eso cierto? ¿Es así en la experiencia que tú tienes? Sí, hay que ser reservados con estos temas de diagnóstico. De repente también me tocó una época en que se les diagnosticaba de manera pues como ya muy automática en edades tempranas, y ahí pues corríamos el riesgo de que en ocasiones no estábamos hablando de un niño dentro del espectro, sino un niño que se había rezagado en cuestiones de su lenguaje principalmente, por temas a veces de condiciones en sus oídos o en su maduración en general, y de repente pues veías que empezaba a integrar sus habilidades y no estaba propiamente dentro de esta condición. Ya ahorita se da pues un pequeño margen, a lo mucho 2 años y medio, 3, como para
poder determinar el diagnóstico de una manera ya más definitiva, ¿verdad? Sí hay muchos rasgos que entran en su perfil y hay que estar monitoreando y supervisando, pero sí para poder dar como el diagnóstico más puntual, o al menos en nuestra experiencia, nos esperamos un rango no mayor a los 3 años. Okay. No ¿Te han mayor. llegado niños de edades más avanzadas? ¿Te ha llegado algún Sí. preadolescente o adolescente que hasta ese punto no se haya notado tanto, tal vez? No sé si es lo correcto lo que estoy diciendo, y hasta ese punto empiezan a salir síntomas Así es, sí. o rasgos, que son síntomas o rasgos. Pues rasgos. Rasgos. Sí. Los rasgos pues sí están más ligados a un perfil que tiene que ver con las características de este diagnóstico, que van orientadas al área socioemocional, el área verbal o de comunicación, y los aspectos también conductuales. Y sí, digo, sí hemos recibido ya niños y adolescentes de mayor edad donde se presentan algunos de estos rasgos, a veces de manera muy sutil, pero sí van formando parte de este perfil, y pues es importante determinarlo, ¿verdad? O diagnosticarlo finalmente, sobre todo para concientizar en la medida de lo posible a estas personas y poderlos preparar para lidiar con retos que de repente presentan en sus vidas, que a veces ellos no saben por qué o cómo manejar, ¿no? Claro. Y en este acompañarles a los niños, a los adolescentes en las situaciones que van presentando, pues ya hemos platicado en otros momentos, no contigo precisamente, pero sobre la importancia de que mamá esté ahí, de que mamá esté al pendiente, de aceptar el diagnóstico, el duelo que se vive con este diagnóstico, pero luego ya como estar con ellos presentes. Pero como estamos en este mes del Día del Padre, es mi interés saber, y espero que a ustedes también les sirva de aquel lado de la pantalla, ¿qué tanto se involucra papá con estas situaciones, con estas circunstancias? ¿Qué pasa cuando les dan un diagnóstico con la figura paterna? Pues fíjate que sí, para los padres es complicado asimilar. Yo en mi experiencia los veo a veces un poco desconcertados, un tanto desconectados o perdidos muchas veces en cómo. Claro. Porque sí tienen la voluntad y sí están ahí y están enfrente recibiendo la información, muchos acuden a las juntas, pero sí como que les es a veces un poquito más complicado entrar ya en la dinámica del día a día, porque a veces esta misma condición es tan compleja que no sabes bien por dónde si no recibes un poco este acompañamiento, esta orientación, ¿verdad? Pero que sin embargo, aunque sea compleja, mamá siempre está, Sí. o no siempre. Pues en la mayoría de los casos sí, y eso es importante reconocer y cuidar, porque la mamá también puede llegar a un punto de sentirse muy saturada, muy agobiada, porque sí son niños que absorben mucha energía, ¿verdad? Y que además a veces hay hermanos, y que los hermanos también tienen sus propias dinámicas, no necesariamente la misma condición, pero sus propias dinámicas. Y entonces, precisamente por eso te hago estas preguntas ahora. ¿Cuál es la importancia de que papá, independientemente de cómo recibe la noticia y este diagnóstico, sí esté presente, uno, con el hijo, y luego ahorita nos contestas cómo aporta a la pareja, a la mamá de este niño? Claro, sí es importante acompañar al papá, y creo que últimamente también hemos estado promoviendo más esta parte de agrupar a los padres de familia en términos de género, para que ellos puedan tener como ese espacio, ese momento de compartir con otros sobre sus experiencias, ¿verdad? A veces no nos damos ese tiempo de hacer una reunión exclusiva con papás, una reunión exclusiva con mamás, para que ellos puedan
retroalimentar, compartir, sentirse identificados, apoyados, y eso ha sido muy bonito porque yo veo cómo empiezan a hacer sus grupos, sus intercambios de comunicación en beneficio de sus hijos, y creo que esas oportunidades son muy necesarias para su dinámica. Claro, en esto que han compartido, ¿tú has visto que haya un miedo general? ¿A qué le tienen miedo o qué hace? ¿Es un miedo o es esta dinámica que la cultura les ha otorgado de tú nada más provees y no acompañas de cerca? Yo pienso que es más esta falta de sensibilización y de información que ellos necesitan. Y sí creo que tenemos que hacer más trabajo en ese sentido para que los papás suelten, se relajen y puedan ir construyendo desde su dinámica del día a día, desde casa, estos acercamientos con sus hijos bajo estas circunstancias, pero a la vez, como dices, cuidando de todo su sistema familiar, ¿verdad? Sí, Porque claro. habrá otros hijos que también necesitan a su papá. Está la pareja que también necesita su tiempo y su espacio Claro. para disfrutar en pareja, ¿verdad? Claro, y ustedes en el centro hablan de estas situaciones, de la necesidad tengo un hijo con estas circunstancias, ¿cómo tú y yo como pareja nos acompañamos? Sí, sí tenemos sesiones de acompañamiento para los papás para poder platicar de todo eso. Incluso recientemente formalizamos un protocolo para la atención de este tipo de niños y todos los puntos que tienen que ver en Qué cómo padre. vamos a hacer este abordaje. Y el primer punto habla sobre la salud emocional de los padres de familia. Qué importante es. Entonces creo que si lo tenemos Claro. claro, lo vamos a poder estar cuidando y promoviendo para que esta parte no se salga del esquema, ¿verdad? O sea, porque es lo primero, tienen que estar bien ellos, tiene que haber armonía, tiene que haber trabajo en equipo para que entonces también puedan ayudar mejor a sus hijos, ¿verdad? Claro. Es en la condición del espectro autista en donde papá y mamá más trabajo tendrían que hacer con sus hijos. ¿Qué pasa con un niño con TDA? ¿Qué pasa con un niño con algún tema en el lenguaje? Pues todos los niños tienen sus retos y lo ideal es que los papás se puedan involucrar y puedan participar con ellos en sus programas. Ujú. Pero sí, muchas veces estos niños bajo el espectro pues requieren un poco más de ese tiempo, de ese acompañamiento por parte de los padres. Y ustedes en este centro que tú diriges se involucran con los niños y con los padres. Así es. Nosotros tenemos reuniones frecuentes para poderles compartir objetivos que ellos pudieran aplicar en casa y que nos ayuden desde sus experiencias de vida, de la cotidianidad, a promover este alcance de objetivos en áreas como de autonomía, emocional, cosas que no necesariamente necesitamos complicarles ahí en cuestión del tiempo, del espacio, pero sí que ellos puedan ir percibiendo en qué oportunidades pueden intervenir y mejorar sobre las necesidades de sus hijos. Claro. Diana, y para ir cerrando esta entrevista y después de todo lo que nos has comentado, sí me gustaría saber si hay alguna de estas condiciones que ustedes atienden que lleve a los niños y a sus papás a estar en una atención continua durante muchos años, o si hay un momento en el que los papás terminan junto con el niño y se van a sus casas. Sí, mira, pues ya es dependiendo la etapa de vida en la que se encuentre el niño o adolescente o adulto, donde nosotros podemos intervenir o apoyar. En lo que es la edad temprana se sugiere hacer programas más intensivos, un poquito más de largo plazo, para cubrir esa etapa lo mejor posible y preparar a los niños para que puedan ir
a integrarse de mejor manera en una escuela, o que puedan funcionar de mejor manera en la comunidad, en la sociedad, y eso permita pues que puedan estar participando de pues de todo lo que puede ofrecer la vida, ¿no? Ya si hay alguna necesidad que todavía se encuentre presente, pues seguimos reforzando sobre la comunicación, sobre el lenguaje, sobre la conducta, y podemos ir como espaciando estos apoyos o intervenciones y dando tiempo a esta maduración, a este proceso natural que también se puede ir dando. Y según se vaya requiriendo en otras etapas posteriores, pues nosotros podemos seguir haciendo algún tipo de acompañamiento en lo emocional, en necesidades luego ya más puntuales de su vida adolescente o adulta. O sea, lo que se le atraviese, si siente que no, que se le está atorando algo, regresa y ya puntualmente se atiende nada más esa parte. Exacto. Ya en la adolescencia y adultez nos centramos más en el acompañamiento emocional y social. Claro. En las primeras etapas de la edad temprana y la edad escolar es más hacia las habilidades. Okay. Y que eso es lo más fuerte del centro de Mentes Brillantes. Así es. La infancia, así la etapa es, infantil. Así es. Pero sí tenemos alumnos que se les sigue apoyando. Sí, que después de un tiempo vuelven a tocar la puerta y claro. ya son adolescentes o hasta adultos y ya se les acompaña desde otra área, ¿verdad? O claro. atención. ¿Y qué te llena más de satisfacción en esta experiencia de más de 25 años que tienes trabajando con niños con estas necesidades? Pues poderlos ver que se adapten, que estén dentro del ambiente regular, por así decirlo. O sea, eso nos llena de satisfacción de saber que pudimos contribuir para que ellos sean felices, para que lleven una vida plena. De repente hemos tenido casos bien complicados y que dices, híjole, yo no veo por dónde, ¿verdad? Sobre todo en estas etapas tempranas, donde están más acentuadas las conductas, las dificultades. Y pues bueno, le ponemos todas las ganas y todo el empeño para que este niño mejore, y es una satisfacción enorme verlo que pues ya está en un colegio, está en una secundaria, en una prepa, que dices, mira aquel niño que nos hizo pasar por muchos retos, muchas situaciones que buscamos la manera de resolver, cómo ha florecido y cómo está ahorita, ¿no? Claro. Creo que esa es la satisfacción más grande que podemos tener y que nos ha permitido ver en muchos niños que hemos atendido. Claro, qué bonito propósito, Diana. Felicidades. Y bueno, pues, ¿dónde te pueden encontrar si alguien está interesado en alguna evaluación, en algún diagnóstico o incluso en algún acompañamiento? Estamos aquí en Boulevard Senderos, 650, Colonia Residencial Senderos. Tenemos el espacio aquí en Torreón, y en Monterrey estamos al sur de la ciudad. Okay. No sé si ¿Pero te encuentran así en las redes sociales? Sí, estamos como Centro Terapéutico Mentes Brillantes Torreón. Ok. Y el otro es nada más Centro Terapéutico Mentes Brillantes, pero es el de Monterrey. Muy bien, pues ahí encuentran a Diana Romero, a su equipo, y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido a hablar de este tema, Diana. Al contrario, Ale, muchas gracias, y espero contribuir y en lo que se necesite poder dar algún apoyo o alguna recomendación, acompañamiento a las familias. Pues así sea. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Nosotros nos seguimos encontrando. Hasta la próxima.